Ser Podcast. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know the first cut is the deepest, baby. La Ventana. The first cut is the deepest, 'cause when it comes to being lucky, she's cursed. En Ser Podcast. Comes to loving me, she's worst. But when it comes to being loved, she's first. That's how I know the first cut is the deepest. Baby, I know the first cut is the deepest. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 17 de agosto. Rafa Panadero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías. Hola, buenas tardes, Marta. Esto de la primera herida es la más profunda, está dedicado a Feijóo, supongo, ¿no? Matías, estaba hablando con Martín, ¿comentamos algo de la canción o no? Pero ya... Perdón. Es que Matías no da puntada sin hilo. En Coruña está Arturo Lezcano. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí a nuestro ladito, Chollín. Hola, Chollín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Por si hay alguien que no se ha enterado, al final, el bloque progresista ha logrado la mayoría necesaria para presidir la mesa del Congreso. Presidenta mallorquina, la socialista Francina Armengol. Este acuerdo entre el PSOE y Junts es un primer puente para empezar a negociar la investidura de Pedro Sánchez. No es una garantía para que salga adelante, ya se ha encargado hoy Puigdemont de recalcarlo, pero sí que es, Matías, un primer paso necesario. Efectivamente, y este es el dato activo, es decir, el PSOE consigue en la figura de Armengol una mayoría absoluta a la primera votación. Esto hoy no ocurre en ningún ámbito español, como sabemos, es una noticia. 178 diputados, hay que recordar que ahora mismo Pedro Sánchez está investido, lo fue en 2020, con 167, es decir, esta es la cifra. Pero como también dices muy bien, y acabamos de escuchar en el boletín, es un apoyo personalizado a Armengol, o al PSOE para la configuración de la mesa, como queráis, a un candidato además predilecto de Armengol y no al conjunto. Lo que pasa es que esta noticia se ha visto arrollada por esta noticia por activa, por otra noticia por pasiva, que es la separación, el divorcio entre Vox y el PP. Ahí voy. Claro, y que el PP ahora está sometido, hoy ha estado sometido por lo menos a una pinza extrañísima entre Junts y Vox, que es una cosa pues que nos deja estupefactos. Sí. Aún así, Feijóo dice que mantiene esa intención de presentarse a la investidura, por ser el candidato más votado. Sí, pero Feijóo ayer mismo, no hace 24 horas, ayer por la tarde cuando reunió a sus diputados y senadores, hablaba con total propiedad, tengo 172 diputados, pues sin señalar que 33 de ellos son de Vox, es decir, ni siquiera el reconocimiento como mínimo o el agradecimiento a Vox. Y claro, Vox hoy le ha respondido, no, estos 33 no son tuyos, cuidado, no una vez ni dos, sino 3 votaciones consecutivas, homogéneas, separándose totalmente. Con lo cual, leyéndolo en sentido simétrico, Marta y Rafa, se ve ahí una cosa, es decir, está claro que si Vox dice si no hay hueco en la mesa no hay pacto, está diciendo si no hay vicepresidencia del gobierno tampoco habrá pacto, no va a apoyar gratuitamente a Feijóo a la Moncloa, que yo ahora mismo veo inverosímil que Feijóo sea candidato a la Moncloa, salvo que cambien mucho las circunstancias. Sí, mucho tienen que cambiar. Hoy en el Congreso han prometido jurado su cargo los 350 diputados, ha habido espacio para los homenajes, como el del diputado aragonés por Sumar, Jorge Puello, a José Antonio Labordeta, llevando una corbata suya de Labordeta. Ha habido errores, como el momento en el que otra diputada de Sumar, Tess Sidi, ha tenido que interrumpir a Narbona al darse cuenta de que no habían leído su nombre durante el nombramiento de los diputados. Perdone, ¿no ha sido nombrada? ¿Cuál es su nombre? Tess Sidi. Muchas gracias, diputada. A ti. De acuerdo, se ha corregido el fallo en la lectura, está usted dentro del hemiciclo. Tess Sidi se estrena hoy como diputada, igual que los dos congresistas de la generación Z, nacidos a mediados de los 90. Son Ferran Verdejo, que tiene 26 años, y Ada Santana, de 25, los dos del PSOE. Ada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ada, eres graduada... Bueno, lo primero, enhorabuena por este día. Muchas gracias. Eres graduada en Derecho.
Creo que ya con 18 años te afiliaste a las Juventudes Socialistas en Gran Canaria. ¿Lo de la política te viene entonces de serie, de cuna, de familia, de universidad? De familia, la verdad que no tengo a ningún familiar que esté metido en política, sino es algo que a mí desde pequeña me daba mucha curiosidad y poco a poco fui metiéndome hasta que con 18 años decidí pues que quería afiliarme. Me afilié a Juventudes Socialistas, meses después me afilié al Partido Socialista y además pues mi compromiso fue más allá de las juventudes también pues en la representación estudiantil y el movimiento feminista. ¿Qué le dices a la gente que opina que a los jóvenes no les interesa la política? Pues yo les diría que precisamente ha sido esa generación joven la que salió a la calle cuando ocurrió lo del caso de La Manada, que precisamente levantaron estos 8 de marzo y estos 25 de noviembre, que han sido esa generación joven la que ha puesto esa agenda de transición ecológica sobre la mesa, que ha sido también esa generación joven quien ha llevado adelante múltiples reivindicaciones LGTBI. Una generación joven que sí que es reivindicativa, que sí que tiene inquietudes, que ahora está poniendo sobre la mesa cuestiones como el acceso a la vivienda, cuestiones también como el derecho a la salud mental, pero que muchas veces pues no encuentran su espacio y no saben muy bien, ¿no?, cómo focalizar esa participación. Tú naces, Ada, cuando ya han acabado los 4 mandatos, nada menos, de Felipe González, y eres de la generación Z de Zapatero, que ha sido tan decisivo en estas elecciones. Querría saber si Zapatero ha sido una influencia para ti. Bueno, pues yo tengo que decir que soy más pequeña de lo que piensan, porque realmente cuando Zapatero gobernaba en nuestro país yo estaba en primaria, era todavía una niña, por tanto sí que recuerdo a Zapatero por las conversaciones familiares y semanales que había en mi casa, pero realmente yo no puedo decir que digamos que mi momento, ¿no?, de despertar esa inquietud política surgiera con el gobierno de Zapatero. Surgió un poquito más tarde, ya la época de Rubalcaba a mí me tocó una época más reivindicativa. Yo sí recuerdo precisamente la época en la que gobernaba el Partido Popular y se recortaban los derechos y los estudiantes tenían que abandonar las aulas de las universidades por no tener una beca. Sí recuerdo cómo se recortó la sanidad y vimos en la pandemia los efectos tan dramáticos que eso tuvo. Vi todo eso, ¿no?, y todas esas reivindicaciones precisamente de una generación joven que también se levantó y que salió a la calle. A mí me tocó vivir más esa parte, pero por supuesto que Zapatero, como no, es un magnífico referente para cualquier socialista y en especial también, pues como no, para mí. Yo quería saber, Ada, si un poco como la diputada más joven, lo que no vemos y lo que no escuchamos, ¿no?, cuando se constituye la mesa de edad. Si, por ejemplo, Cristina Narbona, en este caso, a la que obviamente conocerás ya por el partido, pues te dice algo especial, te da algún consejo, algo que nos puedas contar que no hayamos visto o escuchado. Bueno, la verdad que compartir mesa con 2 compañeros como Cristina Narbona, en primer lugar, con toda su trayectoria política, es un verdadero honor, y luego también con mi compañero de Juventudes Socialistas, Ferran, que ha sido un magnífico placer y no he podido tener un mejor compañero, ¿no?, de lectura de nombres, y ha sido un placer compartir espacio con ellos y sobre todo pues de Cristina, ¿no?, esa calma y esa planificación, ¿no?, de ella ya llegar, ¿no?, y va a salir todo bien, ¿no?, esa tranquilidad que transmite, y también ese conocimiento, pues también pues por ese badaje, ¿no?, de conocer ya cómo funciona todo. Ada, decías lo de compañero de lectura, una curiosidad, ¿quién ha fallado con esto de saltarse a Tessidi en la lectura? Pues tengo que decir que deberían de rebobinar, porque realmente soy yo la que la nombro, y pido disculpas porque estoy pronunciando mal su apellido. Ya. Bueno. No es que no la nombre, es verdad que dije mal su nombre, lo reconozco. La lectura rápido, estás nerviosa y pedí disculpas. Bueno, no pasa, vamos, quiero decir que ojalá sea este el único fallo o el único problema, ¿no?, claro, en la legislatura que arranca, porque las perspectivas son por lo menos complicadas. No sé cómo lo ves, ¿no? Igual es momento de decir aquello de elegí un mal momento para empezar en política. Bueno, yo no creo que hayamos elegido un mal momento. Yo creo que cada persona tiene su momento. Esta es una legislatura, muy importante, muy relevante. Desde luego queda claro que va a ser una legislatura difícil, complicada, pero también con muchos retos. Yo creo que también es una legislatura de oportunidad, y en ese sentido yo creo que también es un enorme aprendizaje el poder estar aquí, ahora, en este momento. ¿Y cuáles van a ser tus prioridades o tus principales retos de los que hablas como diputada? Bueno, pues para mí yo tengo 3 cuestiones claras en agenda. Lo primero, Canarias, que es mi tierra.
que son mis electores y a quienes me debo. Lo segundo, también esa generación joven a la que pretendo representar, pues dada mi edad y también pues porque al final comparto con ellos y con ellas las mismas inquietudes y los mismos intereses. Y la tercera, como no me puedo desprender de la agenda feminista a la que debo tanto, ¿no? El movimiento feminista, tras presidir durante tantos años la presidencia de Federación Mujeres Jóvenes, y por tanto, en base a esas tres líneas hay cuestiones para mí muy claves, como son el acceso a la vivienda, como es el reconocimiento de los hijos e hijas víctimas de violencia de género mayores de edad, como es también el derecho a la salud mental, y también cuestiones que van a depender pues del reparto en comisiones que se nos haga a los diputados, que todavía no tenemos, y eso pues también determinará, ¿no?, cuál sea nuestra función en el Congreso. Ada, y más allá de los mensajes de hoy de Narbona en la mesa, ayer, pensando en esa cita del día siguiente, ¿no?, en esa primera vez, ¿algún diputado del Partido Socialista que ejerciera de hermano mayor y os diera algún consejo o alguna recomendación para hoy? Bueno, tanto como para hoy, no, realmente yo creo que la verdad que la acogida en el grupo, por lo menos la que he vivido yo, ha sido muy buena por parte de todos los compañeros y compañeras que me han deseado mucho ánimo, mucha fuerza, y en especial, por supuesto, que al grupo de diputados y diputadas de Canarias, que son mis compañeros y compañeras más directos, que han estado ahí sufriendo conmigo mientras leía cada uno de los nombres y apellidos, porque mi temor, ¿no?, sobre todo, eran esos nombres y apellidos que son un poco más raros, ¿no?, y que no te trabes incluso de la propia lectura, ¿no?, que estás leyendo rápido, y de hecho tengo que decir que creo que leen peor los apellidos castellanos que los otros idiomas, porque vas con las prisas, te confías y al final te acabas trabando. Oye, ¿ya has tenido ocasión de hablar con otros debutantes de diferentes partidos? Pues la verdad que muy poquito, porque justamente, claro, hoy es el primer día, y yo al estar en la mesa de edad llegué un poquito justa, y la verdad que apenas he tenido tiempo para poder dialogar con otros compañeros. Sí que pude pues dirigir unas palabras a algún compañero de otro partido de Canarias, que sí que nos conocemos más, pero nada, una frase de hola, adiós. Escuchándote, Ada, veo garantizada la sucesión en la oratoria política. La verdad, tienes una energía y una determinación y una forma de expresarte magnífica, pero las propuestas que haces también son, como corresponde además a tu edad, radicales, vivienda, LGTBI. ¿Crees que el PSOE necesita un meneo? Porque muchos jóvenes estarán diciendo ahora mismo que estos valores no siempre han sido representados por el PSOE. Bueno, lo primero, ya que hablas de la oratoria, agradecer a la Sociedad de Debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la que debo mucho, también participé mucho en Liga de Debate, y le debo mucho, ¿no?, en ese sentido. Y lo segundo, pues no estoy de acuerdo. El Partido Socialista representa muy claramente esa agenda joven. Por supuesto que los jóvenes somos rebeldes e inconformistas, y por ello seguimos pidiendo más, ¿no? Y esa es la función también de nuestra organización juvenil, de las Juventudes Socialistas, de estar apretando. Pero no estoy de acuerdo. Ha sido precisamente el Partido Socialista el que ha puesto medidas en marcha para la emancipación de la juventud. Ha sido precisamente el Partido Socialista el que ha impulsado una reforma laboral que ha permitido que los jóvenes tengan un empleo digno. Ha sido el Partido Socialista el que ha subido pues de manera histórica esas becas que permiten que en la pandemia, que fue una situación dramática, pues los estudiantes no tuvieran que abandonar las aulas de la universidad, como ocurrió unos años anteriores. Entonces, la verdad que con esa afirmación no puedo estar de acuerdo, y el Partido Socialista también ha sido quien ha abanderado todos los avances en materia de feminismo y LGTBI en nuestro país, sin ningún tipo de duda. Pues Ada Santana, muchísimas gracias por asomarte a la ventana estos minutos y por transmitirnos y contagiarnos tu entusiasmo. Sí. Muchas gracias. Toda la suerte del mundo para esta legislatura. Que no decaiga la energía. Eso. No. Muchas gracias. Lo tendrán difíciles los que tengan que enfrentarse con Ada, lo digo ya. Oye, bueno, casi puedo escuchar a diputados ahora mismo del PP y de la derecha diciendo, madre mía, si esta es la nueva energía. Ese es el reto. Ojalá esta sea la nueva energía general que haya en todos los partidos, además. Hemos escuchado a los diputados jurar o prometer su cargo en euskera, en catalán. Imagino que en gallego. Esto no lo puedo confirmar porque no se escuchaba muy bien, la verdad. El caso es que Francina Armengol ha anunciado que va a permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Se trata de sumar, de practicar el diálogo, de hablar, falar y seguir, de parlar, y de hacerlo para avanzar, porque España siempre avanza cuando se reconoce en su pluralidad y diversidad, porque la riqueza de este país reside en su carácter plural. Y ahora tenemos ante nosotros la oportunidad de demostrar que la pluralidad de nuestro país es nuestra gran riqueza. Para avanzar en este camino
quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva. El uso oficial de las lenguas cooficiales ha sido una de las condiciones que ha exigido Junts y que el Gobierno ya ha trasladado al Consejo de la Unión mediante una carta del ministro de Exteriores para que eso se permita en las instituciones europeas el uso del gallego, del euskera y del catalán. Queremos abrir una ventana a Europa, a Bruselas, a ver cómo se están leyendo estas negociaciones con Puigdemont. Aitor Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Aitor ha sido compañero nuestro de la SER, ahora es redactor en Político, un medio de referencia en Bruselas, y estás firmando la noticia de apertura de Político con la composición de la mesa del Congreso. Empiezo por esto de las lenguas cooficiales, que es parte, decíamos, del acuerdo con los independentistas, pero esto en Bruselas, Aitor, no es tan sencillo. Otros países con lenguas cooficiales como Irlanda ya lo han intentado antes, ya propusieron, por ejemplo, el uso del gaélico y no se ha llegado a materializar. En efecto, es bastante complejo lo que se está planteando. Con el ejemplo irlandés es bastante curioso porque efectivamente el gaélico fue propuesto ya hace muchísimo tiempo. De hecho, creo que fue reconocido como lengua cooficial, lengua oficial de la Unión Europea ya en el 2007, pero en la práctica no se llegó a utilizar hasta el 2022 y aún así no se usa plenamente. Es decir, hay una falta de traductores, por ejemplo, y sí es verdad que ha costado mucho tiempo arrancar el uso de esta lengua y el uso de ella entre las 24 que hoy en día se utilizan en la Unión Europea. Se tiene que tomar en cuenta que las instituciones de la Unión Europea trabajan con lo que ellos llaman lenguas de trabajo, que incluyen el inglés, el alemán, el francés, y luego tienen todas estas otras lenguas oficiales que son reconocidas y en las cuales, pues bueno, hay derecho a tener traducción, hay derecho a tener intérpretes en las reuniones, por ejemplo, del Parlamento Europeo, de la Comisión, etcétera. Pero en la práctica estamos hablando de una petición española bastante compleja. Que yo sepa, no hay otro país que tenga tantos idiomas propuestos. Y ciertamente será complicado convencer al Consejo primero para que lo permita, porque que yo sepa se va a requerir unanimidad para adoptar esto y luego tendremos que ver cómo se reparten los fondos para poder sufragarlo, porque ahora mismo el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años todavía, o sea, ya está decidido, esto se decidió hace un par de años. Y en fin, incorporar a todos estos idiomas adicionales, pues supongo que o implicaría que España tendría que contribuir más dinero o tendrían que encontrar alguna forma para redistribuir los fondos para acomodar a todos estos idiomas. Aitor, más por nuestra parte, Sí, dime, Rafa. No, continúa, por favor, te voy a contar otra cosa, pero... Que lo que os puedo decir es que ya en Bruselas, a sottovoce, la reacción ha sido un poco de, bueno, pues muy bien, que España proponga lo que quiera, ya se verá, pero hay bastante escepticismo yo lo estuve comentando con compañeros de la Comisión Europea y del Consejo, y la reacción ha sido escéptica. Ciertamente no será nada que pase durante la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que ahora mismo ostenta España, eso acaba en diciembre. No hay forma que esto se adapte y que se adopte y se ejecute en este periodo, y luego ya más tarde veremos. Ahora bien, creo que en clave política, Sánchez queda perfectamente bien. O sea, él está haciendo la propuesta, ya es otra cosa que lo rechacen los otros compañeros del Consejo. Por tanto, ahí por lo menos está respondiendo a la petición de Puigdemont, y ciertamente la petición se ha hecho. O sea, esa carta ya ha llegado a la Secretaría General del Consejo. Y bueno, será ya ahora cuestión de ellos que lo analicen, que vuelvan a contactar con los españoles para ver cómo se lleva adelante. Aitor, más allá de este asunto de las lenguas, estuviste siguiendo también las elecciones, ahora has estado pendiente de la Constitución del Congreso. ¿Qué puntos en concreto llaman más la atención de tus editores? ¿Por qué cosas muestran más curiosidad en lo que tiene que ver con las elecciones y con la política actual española?
A ver, la historia de las elecciones españolas de este verano han sido un poco el culebrón de Bruselas. O sea, todo el mundo se ha quedado un poco fascinado con el caso, porque sí es verdad que en Bruselas se daba por hecho, pero con bastante temor, que iba a ganar la derecha. Y había muchísimo nerviosismo, especialmente en la Comisión Europea, con la posibilidad de acabar con un gobierno con la extrema derecha en Madrid. Cuando eso finalmente no se ha cumplido, pues es verdad que las instituciones que normalmente guardan una posición de neutralidad absoluta, pues bueno, siguieron neutrales, pero con bastante felicidad, que eso se había evitado. España se sigue leyendo un poco por el lado divertido de qué loco todo lo que está pasando, pero a la vez en clave europea. Estamos a menos de un año de las elecciones europeas del Parlamento Europeo. Se sabe que la extrema derecha va a ganar mucho terreno ahí y bueno, se estaba mirando mucho a España para ver pues cómo acababa la cosa. Y se espera que se presente Puigdemont. Y se espera, bueno, ya veremos, porque de hecho Puigdemont nos ha dicho que todavía no ha decidido. Se espera que lo haga de todas formas, pero lo último que nos comentó a nosotros un político es que todavía no había decidido. ¿Y cómo se ve la figura Puigdemont en su papel en la situación política actual española? ¿Cómo se ve desde Bruselas? Pues a ver, este es un señor que nosotros vemos todo el tiempo. Puigdemont se ve constantemente en el Parlamento Europeo, entonces creo que de cierta manera la gente se lo toma con gracia, que este señor que lleva aquí 6 años en su exilio, pues ahora de pronto esté controlando la fortuna de los españoles, especialmente en el contexto de Sánchez, que no gobernaba España cuando tuvo lugar el referéndum. O sea, creo que hay mucha simpatía hacia Sánchez porque es bastante querido en Bruselas. Al final es un político dinámico, joven, que habla inglés, le cae muy bien a la gente de la Comisión. Y se quedan un poco fascinados que Puigdemont, que es este personaje un poco curioso dentro del Parlamento, decida la fortuna política de Sánchez. En España todavía muchos tampoco nos explicamos el resultado del 23J, no solo en Bruselas. Es una perplejidad, pero te quería decir, dado este resultado que ha sido recibido con alivio, ¿esto no podía estimular al Consejo para aparcar el escepticismo ante las lenguas? Es decir, ya que España ha frenado el auge de la ultraderecha, concederle unos dulces en el tema lingüístico. A ver, es que la cuestión del Consejo tiene que ver menos con las instituciones europeas y mucho más con los otros países que están representados en el Consejo. Al final esto es decisión de ellas, o sea, no va a ser algo que decidan unos funcionarios en Bruselas, esto va a ser la decisión pues del representante de Hungría, de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que cada uno tendrá que tomar esa decisión en clave nacional. Yo no te lo podría decir, pero no sé si hay algún Estado miembro de la Unión Europea que, por ejemplo, tenga alguna minoría que esté agitando mucho con algún idioma y diga, a ver si abro la puerta ahora a los españoles y luego pues a mí me reclaman que yo también esté adoptando este idioma a nivel comunitario. Aparte de eso, a ver, el coste es significante. Para tener traductores en gallego, catalán y vasco en todos los comités del Parlamento Europeo, en las reuniones de la Comisión, en las del Consejo, estamos hablando de millones de euros, o sea, es un gasto bastante sustancial. Por tanto, creo que el Consejo tiene mucha razón en decir, oye, vamos a tomarlo con calma, vamos a analizar qué exactamente implica esto antes de incluso avanzar a darle a los otros Estados miembros la posibilidad de decidir sobre esto. ¿Y hay preocupación en Bruselas por una posible repetición de elecciones aquí o crees que después de lo de hoy se da por hecho que ya no habrá? No, la gente entiende perfectamente bien que esto sigue siendo un asunto que queda por resolver y de hecho incluso gente que no tiene nada que ver con España se sigue mucho a Puigdemont en Twitter y sus movimientos ahí, porque al final él sigue dejando claro cuál es su posición. Creo que hay preocupación, ciertamente. Creo que todo el mundo entiende que una España sólida y fuerte beneficia a la Unión Europea. Creo que lo que todavía no se ha llegado a procesar y entender bien en Bruselas es que incluso sin una repetición electoral, si Sánchez llega a ser investido nuevamente,
tenemos un panorama político extremadamente frágil, que no favorece una gobernabilidad fácil. Por tanto, es muy complicado. La Unión Europea se dirige a un momento complicadísimo después de las próximas elecciones, porque, como os mencioné, es bastante obvio que la extrema derecha va a seguir creciendo. Y no es ideal tener a un gobierno en España que no esté en la totalidad de sus condiciones para poder afrontarse a los retos que van a surgir a nivel comunitario. Aitor, ¿y cómo se interpreta la figura de Feijóo en Bruselas o, si me apuras, dentro del Partido Popular Europeo? Pues a Feijóo como persona, o sea, ni se le vio ni se le espera ya a esta altura. O sea, es un señor que tampoco apareció mucho por Bruselas, se notó mucho que no hablaba inglés y eso ya automáticamente es un fallo bastante serio que implica que no se puede integrar tanto. Y luego, en términos del Partido Popular Europeo, creo que de hecho ha hecho bastante daño, porque el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, apostó mucho por Feijóo y apostó en particular por su estrategia de aliarse con la extrema derecha. Se apuntó mucho a España básicamente como una victoria garantizada. Y cuando eso pinchó, pues Weber quedó en ridículo. Y aparte, mucha gente en Bruselas lo ha utilizado para criticar la tolerancia que ha tenido Weber con estas alianzas de lo que oficialmente es la centro-derecha y la extrema derecha. Creo que al final a Weber le ha impactado bastante. Y ya se verá si al final esto acaba como parece que va a acabar, con ningún tipo de éxito por parte del Partido Popular. Es un patalazo brutal. La cosa no es si crece la extrema derecha, sino si Bruselas y los países europeos aceptan cada vez más a la extrema derecha. Es exactamente eso. Y insisto, con el panorama de las próximas elecciones europeas, donde es muy probable que sigan creciendo estos grupos, pues evidentemente el Partido Popular Europeo ya está teniendo sus discusiones de cómo afrontan esto, qué tipo de actitud toman hacia estos grupos en Bruselas, especialmente a la hora de elegir comisarios, a la hora de elegir el próximo presidente de la Comisión Europea, el Consejo Europeo, etcétera. Entonces, lo que ha pasado en España, pues ha frenado un poco esa conversación de tolerancia con una extrema derecha que hasta ahora parecía imparable en el resto de Europa. Pues Aitor Hernández, compañero de Político, muchísimas gracias por permitir asomarnos a Bruselas a través de tus ojos. Gracias, Aitor, un besazo. Encantado de estar con vosotros. Venga, un abrazo. Chao. De dos pardillos que se ríen con estilo, son los reyes del humor. No cambies de rumbo, amigo, ni te muevas de tu sitio, que ya empieza la función. Con los agentes de la tía, Mortadelo y Filemón, compañeros de patica, el mequetrefe y el gran bufón, rey de los disfraces, van en busca de un nuevo caso por resolver. Llegan los agentes más secretos, son valientes y discretos. Ven a verlo y no te lo pierdas. Lere, 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 lere. Llegan con una nueva canción, Mortadelo y Filemón. Su misión es salvar la tierra. Lere, 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 lere.
Van a ser las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos aquí en La Ventana tomando café con Matías Vallés, con Arturo Lezcano, Chollín, Rafa y yo. Pregunta, ¿sois de Mortadelo o de Filemón? Yo era más de Rue del Perceber. No sí. Vale. No vale. Hay que posicionarse. Claro. Yo de Mortadelo, totalmente. Yo creo que, sobre todo, bueno, no sé, a lo mejor es una impresión mía, ¿no? Pero los que leímos Mortadelo y Filemón de niños o de muy niños, parece que siempre nos hacía más gracia Mortadelo. No sé si es una percepción equivocada. Sí, estoy de acuerdo. Mortadelo. Mortadelo es el Groucho a la española, ¿no? Y es la visión surrealista daliniana de Groucho, y yo creo que sí. Y además le concedo todo un valor literario adrede, porque me ha dolido mucho que a Paco Ibáñez se le haya llorado tanto y se le haya concedido esta estirpe literaria cuando ha muerto y no mientras estaba en vida. Oye, Matías, al hilo de lo que dices, recuerda que aquí en La Ventana, bueno, abrimos antes de verano una campaña de recogida de firmas en change.org para que a Paco Ibáñez tenga un monumento en Barcelona. De momento van 1000 firmas, la campaña sigue ahí abierta por si alguien quiere unirse, porque claro, no tiene ningún monumento, ninguna placa dedicada en ningún lugar de España, y bueno, lo merece, ¿no? Sí, sí, y además es que nos hemos enterado de una iniciativa parecida que busca también homenajear a Ibáñez. La idea ha surgido de alguien que también se apellida así, Ibáñez, pero que asegura que no es familia del dibujante. Francisco Javier Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Confirmamos que no hay ningún vínculo familiar, solo comparte... Efectivamente. Ojalá pudiera ser familiar, pero él no. Francisco Ibáñez Talavera, yo Javier Ibáñez Iborra. Nada, simplemente aquellos recuerdos cuando era niño yo, y me vanagloriaba porque firmaba, yo siempre de pequeño firmaba como Ibáñez, porque por supuesto que me encantaba Mortadelo y Filemón, y yo firmaba como Ibáñez porque yo era Ibáñez, pero nada, enseguida ya luego yo ya Francisco lo he abandonado y siempre pues yo soy Javier Ibáñez. Bueno, usted es profesor, ¿no? A punto de jubilarse o jubilado ya, ¿no? Bueno, sí, jubilado ya, sí. Maestro de primaria, jubilado el curso pasado, pero como digo yo, uno maestro casi, no sé si se nace, pero sí es vocación. Y siempre se es maestro, entonces la vocación y las ganas siguen ahí. ¿Y qué idea ha tenido para intentar rendir homenaje a Ibáñez y cómo ha llegado a esa idea? Pues bueno, la primero, más que idea ahora, esta última idea, pero estaba escuchando, estáis hablando antes, en mi clase, yo con los últimos 3 años que he dado clase, he estado con los mismos alumnos y alumnas, en 4., 5. y 6. de primaria. Se llamaban La clase que va a cambiar el mundo. Hicimos un montón de trabajos, incluso en La Ventana nos entrevistaron también porque escribimos al Museo Reina Sofía en su día. Pero bueno, también hace 2 años nos sumamos a la campaña de pedir el Princesa de Asturias de las Letras para Francisco Ibáñez. Incluso hicimos una carta de apoyo. Entonces, es decir, yo los tebeos de Ibáñez los hemos trabajado mucho en lengua porque es una maravilla a nivel de... Es una puerta de entrada al mundo de la lectura, pero es que además trabajar lengua con las descripciones de esas caricaturas, con las onomatopeyas, con la condensación de lo que tú quieres decir en un bocadillo, las líneas cinéticas para plástica. Entonces, todo eso ya hemos trabajado en clase Ibáñez era uno más, trabajamos con los tebeos, pero este verano, unas vacaciones familiares por Dinamarca, en Aarhus concretamente, que hay un museo vikingo, es una ciudad vikinga, tienen unos semáforos vikingos. Hay un vikingo que está con los brazos en cruz, con el escudo y la espada en rojo para parar, y un vikingo pasando en verde, ¿no? Y yo viendo aquello, además, muy gracioso porque es que la familia incluso nos cambiábamos de semáforos, y el semáforo era normal, no cruzábamos por ahí, buscábamos el vikingo para cruzar. Y cruzábamos sonriendo. Y ahora, profesor, lo que usted propone es que haya semáforos con Mortadelo y con Filemón. Entonces ahí crucé las dos cosas y dije, joder, Ibáñez, hemos hecho campañas por un Princesa de Asturias, sé que le van a dar la medalla de oro, que es maravilloso, pero es una medalla que será una noticia, que la tendrán en casa, en la familia, pero las personas de a pie, ¿por qué no acordarnos más de...? Entonces crucé las dos cosas y entonces, bueno, pues lancé en redes sociales una propuesta, un humilde homenaje de poner semáforos de Mortadelo y Filemón. ¿Y cuál sería el rojo y el verde? Está claro, Filemón es el rojo y Mortadelo es el verde. Y el que da las órdenes... el secreto de las órdenes es Filemón.
El secreto del príncipe y princesa de Asturias, antes príncipe y princesa de Asturias, son las lecturas de la reina Leticia, que es una gran lectora que lee muy bien y que siempre coinciden con sus autores favoritos. Pero en este caso del semáforo, que quizás sea más fácil de conseguir, ¿qué ha dicho la Dirección General de Tráfico, si se ha pronunciado al respecto? Bueno, pues como en redes, que ha sido una locura la cantidad de, no sé, van por 300.000 visualizaciones y todo lo que va, hay gente que ha dicho algo de esto. Entonces yo, como maestro, siempre he dicho que hay que documentarse bien, he cogido la DGT y lo que pone textualmente en el tema de semáforo de peatones indica que tiene que ser imagen de peatón inmóvil con luz roja y luz roja fija, no parpadeante, y luego que el semáforo para pasar es imagen de peatón andando en movimiento, concretamente en movimiento con luz verde. Por tanto, lo mismo que hay en Madrid con semáforos LGTBI, o bueno, los vikingos mismos en Dinamarca, o el semáforo de Elvis Presley en Alemania, o el de Mary Poppins en Australia, o tantos los que hay. O el de Chiquito de la Calzada en Málaga. Claro. Sí, pero no, ese no lo he puesto porque el de Chiquito no cumple la normativa y está solo como homenaje en plan decorativo. Claro que sí, vamos a hacer las cosas bien. Claro, o sea, yo siempre les decía en clase, hay que hacer todo bien. La idea, la más loca que tú quieras, adelante, yo te apoyo, pero lo hacemos bien. Entonces, si la imagen es fija, cumple la normativa y tiene que ser reconocible que es un peatón. Lo que no pasa nada es que si el peatón lleva gafas o no lleva gafas, si el peatón tiene solo 2 pelos como Filemón o no los tiene. Entonces, pero eso cumple con la normativa de la DGT, semáforo fijo, no puede ser que el Chiquito de la Calzada se movía, pasaba de arriba a abajo, lo he estado viendo y ahora al verlo yo he entendido por qué no lo aceptaron. Pero bueno, yo con todo, insisto, la instancia que he presentado al ayuntamiento, después de ver la repercusión que ha habido en redes, sino yo a nivel individual me he dado vergüenza, pero con ese respaldo yo lo que pongo es, esto es una propuesta para que se estudie, se tenga en consideración y luego ya se hagan los estudios pertinentes. Es que, Javier, la gente se ha volcado tanto en redes que hasta ya le han propuesto los lugares donde tiene que estar ubicado el semáforo. Sí, claro, yo ahí no conozco porque yo no soy de Barcelona, sí que estudié en el Tibidabo un año, pero yo no conozco Barcelona. Yo incluso decía que incluso se puede hacer un recorrido por lugares significativos de la vida de Ibáñez y emblemáticos en Barcelona, y que incluso fuera un recorrido. Mira, pasáis de la casa esta importante de Ibáñez hasta la Biblioteca García Márquez, que tiene una sección para Ibáñez, y este es el recorrido. Pero yo estoy convencido que la gente cuando cruce esos semáforos, si ve a Mortadelo andando, te vas a sonreír, vas a empezar mejor el día al cruzar, y más de uno cambiará de semáforo para buscarlos. ¿Y tendrán espacio personajes como el profesor Bacterio, Superintendente Vicente, claro, Ofelia? Yo, como suelo decir, yo lanzo la piedra en el estanque y ahora ya... Yo acepto cualquier, por supuesto, la idea no es mía, la idea es de todos, era simplemente, cualquiera ha podido esta idea, porque ya ves que en el mundo existen ya este tipo de cosas. Entonces, ahora el ayuntamiento que hable con la editorial, que hable con los familiares, que tomen la decisión que quieran tomar, un recorrido, varios personajes. Por supuesto que Mortadelo y Filemón son los dos masculinos, está claro, pues no sé si Ofelia o cuál. Es cierto que el mundo, el imaginario, el universo de Ibáñez, bueno, pues son más de personajes masculinos, pero tampoco se hace un juicio presentista de ahora. Entonces, bueno, ya tienen ellos. La idea simplemente es que lo estudien. Yo sé que me ha llegado por un par de sitios que ya tienen la instancia, que incluso el departamento de prensa del Ayuntamiento de Barcelona ya la tiene, pero es que no solo es en Barcelona, en las redes y tú mismo, ojalá salgan más ayuntamientos, porque Mortadelo y Filemón no son solo de Barcelona ni catalanes, es del imaginario común. Incluso ha habido un retweet desde Italia y de algún otro país que estaban diciendo, aquí también queremos, ¿no? Ya unos le llaman Philip y Flop, otros Mortadelo y Salamino. Bueno, pues los que tienen, yo creo que es algo, insisto, alegrar... Sí. No, usted como maestro y como profesor, ¿son literatura? Que es lo que queremos saber. Mortadelo y Filemón, los personajes de Ibáñez son literatura. Literatura con mayúsculas. Yo no puedo trabajar mejor el tema de descripciones que con los tebeos. Lo que antes comentaba de condensar toda una historia en bocadillos. El llegar no solamente a escribir, sino a dibujar. O sea, es un compendio que sobre todo en la escuela me ha servido muchísimo y que además fomento el que se siga trabajando con los tebeos, como le gustaban decir más que cómics, pues tebeos, en España tebeos. Javier, se te conoce en redes como maestro con ganas, ya podemos ver por qué. Eso iba a decir, ahora lo entiendo, ¿eh? Ya lo siento. Y a los alumnos, como antes nos has contado, les describes como la clase que va a cambiar el mundo.
Con esta imaginación y esta motivación se puede casi todo, ¿no? Sí, os aseguro que sí. Nosotros tenemos proyectos en los que, como os decía, hemos escrito al ministro de Cultura y al director del Museo Reina Sofía, porque en el Museo Reina Sofía, su logotipo, en todos los ascensores y en su imagen, Sofía no tiene tilde, y eso nos parecía una locura. Entonces escribimos varias cartas hasta que nos contestaron, y se puede hacer eso. Y cuando hemos escrito cartas, el último proyecto que hicimos fue sobre África, y hemos recibido respuestas de la ONU, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, de Tedros Ghebreyesus, de 50 personas referentes africanas que nos... Claro que pueden, incluso hemos escrito cuando otro proyecto que hicimos sobre inundaciones, escribimos se inundó nuestro pueblo y a los meses se inundó los Alcázares en Murcia, y escribimos una carta para preguntar qué tal estaban en el colegio en los Alcázares, y claro, teníais que ver cómo los chicos y chicas que en aquel entonces estaban en cuarto con 9 años, se preocupaban y decían ellos mismos y ellas mismas: pero cuidado con la carta, que no tenga faltas de ortografía, ¿qué van a pensar de nosotros? Entonces, cuando ven que es algo real, que es un problema real, como la inundación, pero que le planteamos una carta que va a servir, no esa carta que pone el libro de texto, escribe una carta a tu amigo y cuenta de tus vacaciones. No, porque eso no es verdad, no la va a escribir en un cuaderno, pero cuando la escriben a los compañeros como una clase suya en otro colegio, se preocupan mucho, y eso es significativo. Javier, una cosa que no hemos dicho, ¿dónde dabas clase? ¿Qué alumnos han tenido la suerte de tenerte de profesor? Claro. Sea posible, que no tengo que decirlo. En el Colegio Público de Tafalla, Marqués de la Real Defensa, pues mis 3 últimos años, yo ya tengo 38 años de maestro, y siempre digo sin rubor que han sido los mejores años de docencia que he tenido. Hemos trabajado en muchos proyectos, la clase una maravilla, las familias apoyando, incluso cuando empecé en cuarto, a la primera reunión que les dije: vamos a trabajar sin libros de texto, vamos a trabajar por proyectos. Y bueno, pues las familias se apoyaron y han visto y se ha visto reconocido. El último proyecto nos dieron el premio Vicente Ferrer, que es para mí el premio más importante que puede recibir un colegio, porque es al tema de educación para el desarrollo y para la ciudadanía global, ¿no? Entonces, muy contentos. Desde aquí saludo también a toda la clase académica del mundo. Me siguen saludando y abrazando por la calle, y siempre yo estoy seguro que toda su vida van a acordarse de estos proyectos. Y como siempre hemos dicho en clase, siempre trabajamos desde el respeto y para ser mejores personas. A mí me da que también. Los profesores así no deberían jubilarse. Sí, que también se van a acordar. Javier Ibáñez, muchísimas gracias. Qué gusto hablar con usted. A vosotros, cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo. Young dreams of love, young dreams of love. Young dreams, young dreams, young dreams. My heart is filled with young dreams, dreams. And I'm longing to share them all with you. In my eyes, oh, can't you see in my eyes that you're the only one who can make my own. Pues arrancábamos el programa hablando de primeras veces en el Congreso, hablando con la diputada más joven de esta legislatura. Lo que vamos a contar ahora tiene también que ver con una primera vez, pero no de un diputado. Es de una compañera, una periodista, que se llama Aldara Dieguez, y este verano está trabajando con su primera beca en nuestra emisora en Radio Galicia. Aldara, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Aldara. Aldara, ¿cómo va la beca? Puedes decir la verdad, ¿eh? Los jefes hasta ahora están descansando. Están descansando, pero bueno, si me están escuchando, que creo que sí, porque me apoyan muchísimo, pues diré que muy bien, la verdad. Bueno, venga, vamos a creer. En realidad no queríamos hablar contigo por la beca, sino por otra primera vez que viste justo antes de la beca, ¿no? Un primer podcast que se llama Meloni, un marqués en La Gomera, y que nos ha llamado mucho la atención. ¿Quién era el padre de Giorgia Meloni y qué fue a hacer a La Gomera? Mio padre ha fatto di tutto. Mi padre hizo de todo para que no lo quisiese. En la isla lo quieren, en Italia lo odian. Todo lo posible para que no le amase. Bene. Nunca lo volví a ver. Bueno, vamos por partes. Giorgia Meloni es una de las políticas más controvertidas de Europa. Su partido acaba de ser condenado, por ejemplo, a pagar 20.000 euros a una pareja por usar su foto en una campaña contra la gestión subrogada. Y bueno, poco a poco vamos conociendo más detalles sobre la historia personal de esta líder italiana. Pero, Aldara, tú te has centrado en la figura y la relación con su padre, ¿no? Francisco Meloni, más conocido como Franco,
que vivió durante muchos años en España. ¿Cómo te metes en esta historia y qué te llama la atención? Pues mira, yo la historia la conozco a través de una persona que conozco allí, de La Gomera, que está trabajando en el lugar donde él había montado una discoteca, es decir, Franco Meloni, el padre de Giorgia, se muda a La Gomera cuando Giorgia tan solo tiene 2 años y allí empieza a montar negocios, monta un restaurante de lujo, monta una discoteca que además es la única que tienen en La Gomera porque es que es una isla de 20.000 habitantes y no hay más, es todo agua alrededor. Y bueno, conozco la historia a través de esto, digo, wow, esta persona, el padre de Giorgia Meloni ha ido a La Gomera, qué peculiar, ha montado negocios, empiezo a indagar y descubro pues que es una persona que ha llegado a estar condenada por narcotráfico. Entonces, bueno, me parece una historia muy buena y digo, me tengo que ir allí. ¿Te fuiste y para me apetece muchísimo. Y fui para allá, en mitad del curso, casi me matan los profesores, pero me fui 15 días a entrevistar vecinos. Matías, esta historia te suena porque el Diario de Mallorca, ¿no? Es la continuación de lo que está explicando Aldara. Cuando fracasan estos negocios de alto nivel en La Gomera, este personaje que es un personaje de novela, o sea, un ateo, libertario, vividor, antitabaco, es decir, la antítesis, es decir, Giorgia Meloni es lo que es, fascista o profascista en su juventud, hoy de extrema derecha, por reacción radical a su padre. Entonces, fracasan estos negocios y la alternativa que hemos visto en tantos empresarios fracasados es un traslado, un transporte de droga. Entonces él coge 1,5 toneladas de hachís, 1.500 kilos, de Marruecos, los lleva hasta Menorca, hasta las Islas Baleares, todo el estrecho, y allí, a raíz de un temporal, es interceptado por la Guardia Civil, es detenido y pasa 9 años de cárcel. 9 años de cárcel en Palma, en Mallorca, que ya hace que toda su biografía se traslade aquí a Mallorca. Todo esto, lo importante de lo que está diciendo Aldara, es que esto está curiosamente omitido en la biografía que Giorgia Meloni ha hecho de sí misma, que se titula Io sono Giorgia, o sea, yo soy Giorgia, pero me olvido de mi padre. Claro, Aldana, después de este trabajo, ¿cuál es la relación? ¿A qué conclusión llegas? ¿Cómo era la relación del padre con la hija? Pues es algo peculiar, ¿no? Hay como un consenso tácito, digamos, en la prensa italiana, ¿no? De no hablar de este tema. Entiendo que, claro, él la abandonó cuando ya tenía 2 años, se fue a La Gomera a vivir, pero es cierto que Giorgia Meloni estuvo veraneando allí hasta los 11. De hecho, Giorgia Meloni habla muy bien español precisamente por esto, ¿no? Y sí que hay una relación, bueno, Giorgia, por ejemplo, habla de sus traumas, del trauma al abandono, bueno, de la relación que ella tuvo con los hombres, por ejemplo, que cambió a raíz de esto. Y bueno, también el podcast indaga un poco, no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pues en posibles relaciones que hubiera después, también a través de los empresarios, de su padre, y luego, bueno, pues a través de su otra familia, ¿no? Porque lo peculiar de Franco Meloni para mí es que es una persona muy poliédrica, es que es un mal padre para Giorgia Meloni, las abandonó, pero es que allí en La Gomera tiene otra familia que le quieren muchísimo y es un vecino que la gente recuerda con muchísimo cariño, como un empresario maravilloso, y es algo que me pareció, bueno, verdaderamente peculiar. Y es muy importante esto que dices del consenso tácito que hay en Italia para protegerlo, porque en concreto Diario de Mallorca, cuando empezó a republicar todo esto, lógicamente, porque estos casos se conocían en abstracto, la intercepción, el juicio, todo narrado, pero no que era el padre, lógicamente, de la primera ministra italiana. Nunca ha tenido, yo creo, tantos problemas el diario con Italia, con rechazo, con insultos, esto a qué viene, no tiene nada que ver, y hay que con cuidado, porque Giorgia Meloni dije, cuando muere mi padre, esto Aldana seguro lo sabe, es como si hubiera muerto un personaje de televisión. Yo ya estaba totalmente desligado de él, desde que había ido ahí con 11, 12, 13 años a La Gomera, pero hay un libro ya que se llama Meloni Segreta y ahí empieza a haber investigaciones que demuestran que quizá la ruptura de relaciones no fue tan radical como le interesa ahora a Giorgia Meloni que lo sean, por supuesto. Y su padre, por cierto, también fue candidato político de un partido que se llamaba Ciudadanos en Blanco, que promovía el voto en blanco. Sí, yo no quiero hacer spoiler porque he tenido la suerte de escuchar este podcast. Voy a contar la intrahistoria de esto, y es que, curiosamente, Aldara, que yo supe después que estaba ya con la beca en la SER, bueno, yo fui a dar una charla un día a la Universidad de Santiago y con ese empuje que podéis escuchar que tiene, pues prácticamente me dijo, ¿te importa si algún día te paso mi podcast? Y bueno, y entonces me pasa este podcast en el que se cita, por cierto, Matías, todo ese tema del partido, de los votos en blanco, y bueno, quería decir simplemente que el podcast es un trabajo muy muy bueno, muy bien estructurado, con una capacidad narrativa enorme, pero me gustaría preguntarle a Aldara ¿qué aprendió con este podcast? Porque en 200 minutos que tiene prácticamente, y que seguramente si algún día ve la luz pues será cortado de alguna manera, ¿qué aprendiste de este podcast? Muy brevemente, Aldara.
Muy brevemente, pues aprendí yo creo que a perder la vergüenza. Es un tipo de periodismo del que no estoy acostumbrada a hacer. Normalmente vienen a ti, te dicen tengo esta noticia y tú entrevistas a un político o a alguien que quiere hablar contigo, ¿no? En este caso era ir a una isla donde la gente no quería remover las heridas del pasado, digamos, y hablarle a las personas quizás es que hasta el salir del supermercado, era perder la vergüenza, ganarte la gente. Esto lo aprendí un poco por las malas a veces, ¿no? De decir, qué pena haberle puesto el micrófono tan pronto delante de la boca a esta persona. Y luego, pues, al revés, ¿no? De personas que te ganas un poco y que a raíz de eso surgen cositas muy bonitas, ¿no? Creo que eso es lo que me llevo, el tratar bien pues a las fuentes que no quieren hablar contigo de primeras. Y el dejar este podcast que se llama Meloni, un marqués en La Gomera. Muchísimas gracias, Aldara Diéguez. Un abrazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.